Amén, hermanos. Pues vamos a comenzar con nuestro estudio el día de hoy. Estamos en la parte número 2, la segunda parte de esta serie que comenzamos la semana pasada sobre lo que es nuestra identidad. Amén. El día de hoy vamos a estudiar bajo el tema nuestra nueva identidad. La semana pasada estudiamos nuestra identidad. Ahora vamos a ver nuestra nueva identidad. Y nuestro texto base va a ser Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Y quien no tenga me ayuda a leerlo, por favor. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Amén. En el estudio anterior aprendimos sobre qué es la identidad y la importancia de conocer cuál es nuestra identidad. Descubrimos que ante los ojos de Dios existen dos tipos de identidades o dos tipos de personas. ¿Sí se acuerdan cuáles eran los dos? Gentiles Gentiles y los israelitas. Okay. Son los judíos y los de Israel, que más bien se le conoce como el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es que a Israel se le considera pueblo de Dios? Que Dios lo escogió. Miramos dos cosas que lo identifican como pueblo de Dios. Lo primero es obviamente que Dios los escogió. Y miramos varios versículos donde Dios dice que Israel es su pueblo escogido. Pero había un segundo requisito, una segunda cualidad. ¿Cuál era? ¿Cuál era eso? Sí. Era que tenían la palabra de Dios y vivían la palabra de Dios. ¿Ok? Así que por un lado tenemos al pueblo escogido de Dios, quien tiene la palabra y la vive. Y por el otro lado tenemos a los gentiles. Y las cualidades de los gentiles es de que ellos no conocen a Dios, no conocen su palabra y por lo tanto viven en desobediencia a la palabra de Dios. Amén. Lo interesante de nuestro texto base que acabamos de leer ahorita, 1 Corintios 12:2, es que es como Pablo le escribió a los gentiles de la iglesia en Corintio. ¿Y cómo fue que los describió? ¿Cómo les los llama? ¿Qué dice el texto? Cuando eras gentiles. Exactamente, es cuando eran gentiles, dando a entender que los miembros de la iglesia de Corintio tenían un origen gentil, pero algo sucedió que ya no lo eran. Porque les dice Pablo, cuando eran gentiles, eran y ya no son. Algo sucedió en ellos que resultó en un cambio de identidad. El apóstol Pedro repitió la misma idea de la siguiente manera. Y vamos a ir a Primera de Pedro 2:10. Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. So dice, en otro tiempo no eran pueblo. ¿Quién no eran pueblo? Los gentiles. Los miembros gentiles, los miembros de la iglesia de origen gentil. Dice, no eran pueblo. Dice, pero ahora son pueblo de Dios. Entonces, algo sucedió con estos miembros de origen gentil que estaban dentro de la iglesia. La pregunta que la voy a volver a repetir para ustedes es, ¿qué sucedió con ellos? ¿Qué ocurrió en la vida de estos gentiles
que cambiaron de identidad. Eran gentiles y ya no lo eran. ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? ¿Ok? Entonces, vamos a contestar esta gran pregunta con la Biblia. Vamos a entrar al primer punto. ¿Ok? Primer punto es cambio de identidad. ¿Ok? Punto número 1, cambio de identidad. Y vamos a comenzar en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24. A ver, que no tengan ayuda, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda su serenidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la pasada, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu en vuestra mente de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la. Amén. Entonces, ahora aquí tenemos una vez más al apóstol Pablo, que se dirigió a los miembros de la iglesia de Éfeso, quienes también eran de origen gentil. ¿Ok? So, anteriormente miramos la carta que fue escrita a los corintios, que eran primordialmente gentiles, y ahora también aquí a los gentiles de la región o la ciudad de Éfeso. Lo interesante de este pasaje es cómo Pablo se dirigió a estos miembros de origen gentil en la ciudad de Éfeso. Les mandó diciendo, ya no anden conforme o como los otros gentiles. Pongan atención a esta frase, porque quizás la podemos leer y no vamos a entender. Dice, ya no anden como los otros gentiles. La palabra clave de este mandato es la palabra otros. ¿Ok? Esa es la palabra clave para entender lo que Pablo está diciendo, a quién se está refiriendo. Ahora, ¿por qué es que esta es la palabra clave? ¿Por qué otros es la palabra importante? Al dar Pablo su instrucción a los miembros de la iglesia de origen gentil sobre qué deben evitar y cómo deben de vivir, él menciona a los otros gentiles, dando a entender que existen dos tipos de gentiles. ¿Ok? La razón por qué la palabra otro, como los otros gentiles, es importante es porque Pablo está haciendo una distinción de gentiles. ¿Por qué? Porque están los gentiles a quienes Pablo les está escribiendo, que son los gentiles de la iglesia de Éfeso, pero luego menciona a los otros gentiles. ¿Ok? Una vez más, Pablo le está hablando a los gentiles de la iglesia de Éfeso, pero luego menciona a otros gentiles. Hay dos tipos de gentiles, y los voy a poner aquí para que puedan tener algo visual. Gentiles es el grupo en general, pero Pablo le está escribiendo a los gentiles que están en la iglesia.
En este caso, la iglesia de Éfeso. ¿Ok? So, Pablo les estaba escribiendo a ellos, pero Pablo también hace mención a los otros gentiles. ¿Y quiénes son estos otros gentiles? Son los gentiles que no son parte de la iglesia, son los gentiles que están en el mundo. ¿Ok? Así que, según lo que entendemos por las palabras de Pablo, es de que dentro de este grupo de gentiles, que son aquellos que no son nacidos entre el pueblo de Israel, existen dos grupos. Están los gentiles que están dentro de la iglesia, que son miembros de la iglesia de Cristo, y luego están los otros gentiles, que son los que están en el mundo. ¿Ok? Ahora, estos otros gentiles que menciona Pablo son los que andan en la vanidad de sus mentes, quienes también están alejados de Dios y como consecuencia son ignorantes a Él y a su palabra. ¿Ok? Estos gentiles ya tienen conocimiento de Dios. Es por eso que de aquí ahora están acá. Pero aquellos que aún siguen en su gentileza son ese tipo de gentiles que no saben, no conocen de Dios. El resultado de esta manera de vivir es que los otros gentiles viven en pecado y en toda clase de impureza. Después de describir a estos otros gentiles, Pablo ahora comienza a describir a su audiencia, a los miembros de la iglesia de Éfeso, quienes también eran gentiles, pero ya no lo eran. ¿Cómo está el asunto aquí? ¿Ok? La diferencia es que los gentiles que ahora estaban en la iglesia habían cambiado de identidad. Ellos se encontraban aquí, pero algo pasó que ahora estaban acá. Estaban en el mundo y ahora ya estaban en la iglesia. Esa es la diferencia entre los dos tipos de gentiles. Entonces, ¿qué fue lo que cambió de los gentiles que estaban acá a los que se movieron a la iglesia? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Alguien tiene una idea? Se cambiaron de tipo. Se cambiaron de tipo, pero ¿qué fue lo que los cambió? La palabra. La palabra, pero específicamente ¿quién? Dios. La iglesia. No, Dios, sí, Dios a través de quién los cambió. Yeshua. Ah, exactamente. Yeshua o Cristo fue quien los cambió y esto es lo que dice Pablo. Vamos a 2 de Corintios, Sí. capítulo 5, versículo 17. Acompáñame para allá, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver quién los cambió, quién es que hizo la obra en estos gentiles que se encontraban en el mundo, pero ahora habían cambiado y estaban en la iglesia. A ver, ¿cómo dice ahí? De modo, sin alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, excelente. Entonces, aquí dice Pablo, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, lo que sucedió con estos gentiles que estaban en el mundo es que tuvieron un encuentro personal con Cristo. Y entonces cuando esto sucedió en sus vidas, les dice las cosas viejas pasaron. Su gentileza, su identidad de gentiles, la dejaron atrás y ahora fueron hechos nuevos. Entonces aquí es cuando estos gentiles cambiaron de identidad y por eso es que Pablo hace la distinción. Habla a los gentiles que estaban en la iglesia y luego dice que no tienen que andar como los otros gentiles que estaban en el mundo.
¿Ok? Entonces, cuando los gentiles que se convirtieron a Cristo, cuando pasaron por este cambio de identidad, ¿cuál fue la nueva identidad que recibieron los gentiles en la iglesia? ¿Ok? Esa es una muy buena y muy importante pregunta. ¿Cuál fue la nueva identidad que recibieron estos gentiles que se convirtieron a Cristo? Hijo de Dios. Bueno, vamos a descubrir eso con la Biblia. ¿Ok? Porque recuerden que hay dos tipos de identidades, hay dos tipos de personas, dos grupos de personas. Están los gentiles y luego está el pueblo de Dios. Los gentiles del mundo y luego está la iglesia, el pueblo de Dios. Vamos a ver cuál es la nueva identidad que recibieron estos gentiles. Pero antes de entrar al siguiente punto, ¿alguien tiene una pregunta? Si tú ya estás los gentiles en la iglesia para cambiar y no ser los gentiles del mundo, pero si sabes si cometes algún pecado, ¿sigue siendo del mundo de los gentiles? ¿O no importa quién estás en la iglesia? Ok, muy buena pregunta, Luisa. Esa pregunta la voy a responder al último de la clase, ¿ok? Entonces ahí apúntala para que no se te olvide la pregunta y la respondemos al final de la clase. ¿Qué pasa cuando un gentil que ya está en la iglesia comete un error o peca? Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿ok? Entonces, punto número 2. Una nueva identidad. Disculpen que no es fácil escribir así. Ahí les pido perdón. Una nueva identidad. ¿Ok? Vamos a descubrir cuál es la nueva identidad de los gentiles que se convirtieron a Cristo. Porque claramente la Biblia dice que son nuevas criaturas. ¿Cuál es la nueva criatura? ¿Cómo la Biblia identifica a la nueva criatura? ¿Ok? ¿Continuamos siendo gentiles o hubo un cambio? ¿Ok? Y para esto vamos a ir a Efesios, capítulo 2. Vamos a leer del 8 al 19. Está largo el pasaje, pero es importante leerlo en contexto y luego los vamos a ir desglosando. Alguien, a ver, los que están ahí en el Zoom, también pueden participar. ¿Alguien dice yo? Quien se anime. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Entonces considero que este pasaje es uno de los más importantes cuando estamos hablando del tema de nuestra identidad en Cristo. Y vamos a ir desglosándolo. Entonces, este pasaje una vez más fue escrito por el apóstol Pablo. Y aquí nos está Pablo describiendo la nueva identidad de todo gentil que se une a la iglesia, que obviamente dice aquí que fue mediante Cristo. ¿Ok? Entonces Pablo explicó que cuando somos salvos por fe, somos creados por Dios en Cristo Jesús. Esto lo leímos aquí en el versículo 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este es el nuevo hombre que Dios crea cuando nosotros los gentiles nos despojamos del viejo hombre. ¿Ok? Ahora, una vez que somos creados como nuevos en Cristo, esto indica que recibimos una nueva identidad. Antes de explicar cuál es la nueva identidad que recibimos, Pablo le recordó a la iglesia de origen gentil cuál era su identidad antes de llegar a Cristo. ¿Ok? Y esto lo vemos en el versículo 11, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, o sea, no está hablando del tiempo presente, está hablando del tiempo pasado. Dice, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, lo interesante de este versículo que acabamos de leer es una vez más cómo Pablo se está dirigiendo y está describiendo a los miembros de la iglesia. Les dice, ustedes gentiles en cuanto a la carne. Una vez más, Pablo se dirige a los miembros gentiles de la iglesia, dice, ustedes los gentiles en cuanto a la carne. Ahora, es muy interesante esta frase porque Pablo pudo simplemente haber dicho ustedes los gentiles. Y ya. Pero fue bien cuidadoso cómo fue que lo describió. Les dijo, ustedes los gentiles en cuanto a la carne. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está queriendo dar a entender cuando se dirige de esta manera a los gentiles de la iglesia? ¿Por qué tuvo la necesidad de describirlos como gentiles en cuanto a la carne? ¿Por qué? Porque vienen del mundo. Sí, claro, pues vienen del mundo, todos los gentiles vienen del mundo, pero ¿por qué hizo énfasis con esa descripción? Gentiles en cuanto a la carne. ¿Por la circuncisión? No. Vamos a ver por qué. Recordemos que la audiencia de Pablo eran los miembros de la iglesia de Éfeso y mayoritariamente se componían de gentiles. Es decir, no eran descendencia israelitas. Sin embargo, estos gentiles habían pasado por un proceso de cambio de identidad, lo que indica que se habían despojado de su gentileza para ser vestidos de una nueva identidad. Eran nuevas criaturas. De modo que lo único que ellos tenían de gentil era su carne o su genética, ya que mentalmente y espiritualmente habían sido transformados. Voy a repetir esto porque esta es la respuesta. Lo único que estos gentiles tenían de gentil era su carne. Ya no eran gentiles en la mente ni espiritualmente porque ya habían pasado por el cambio. Ya habían sido transformados. Ellos ya se habían despojado del viejo hombre y habían sido revestidos de un nuevo hombre.
En otras palabras, al ser vestidos y creados como un nuevo hombre, ellos solamente tenían su carne, su genética gentil. Y es por este motivo el por qué Pablo los identifica. Ustedes, gentiles, pero solamente son gentiles en cuanto a la carne. ¿Por qué? Porque nuestra carne nunca se puede cambiar. El que nació gentil, por más que quiera cambiarse, va a morir siendo gentil genéticamente. Si soy de sangre mexicana, voy a morir como mexicano. Si soy chino, como chino. Chino, no podemos cambiar eso jamás. Lo único que sí se puede cambiar, y es lo que cambia a Dios a través del Espíritu Santo, es nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que Pablo quiso dar a entender cuando se refiere a la iglesia gentil, ustedes los gentiles en cuanto a la carne. ¿Por qué? Porque ya no eran gentiles en mente, en corazón, ni en identidad. Su identidad ya había cambiado. ¿Ok? Ahora, ¿a qué fue que cambió? ¿Cuál es la nueva identidad que recibieron estos gentiles en cuanto a la carne? Que pues ya no eran gentiles en mente, ni en corazón, ni en espíritu. ¿Cuál es la nueva identidad de ellos? En los versículos 12 y 13. Se los voy a leer. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo. Una vez más, Pablo se está refiriendo al tiempo pasado. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Porque recuerden, ¿dónde están los gentiles que no conocen de Dios? En el mundo. Y estos gentiles a que Pablo se está refiriendo, estaban en el mundo cuando, en aquel tiempo, cuando estaban sin Cristo. Dice, pero ahora, y aquí el pero es lo que cambia todo. Ok, antes estaban en el mundo, antes eran gentiles, antes estaban sin Cristo, sin esperanza, sin nada. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En este pasaje nos damos cuenta cuál es nuestra condición e identidad antes y después de Cristo. Pablo dijo a los de origen gentil que sin Cristo estaban alejados de varias cosas, pero en particular, dice aquí el texto, que ellos en otro tiempo estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Ok, aquí quiero hacer énfasis. Los gentiles que no conocían a Cristo, que no conocían a Dios, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque no tenían parte con el pueblo de Dios. Eran gentiles, estaban en el mundo, estaban perdidos. Sin embargo, gracias a la sangre de Cristo y su sacrificio, nosotros los que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, en una condición de gentil en el mundo, ahora hemos sido hechos cercanos. ¿Cercanos a qué? Cercanos a la ciudadanía de Israel. Una vez más, los gentiles que estaban lejos de la ciudadanía de Israel, porque no eran parte del pueblo, ahora en Cristo somos hechos parte del pueblo y recibimos la ciudadanía de Israel. Esto significa que nuestra nueva identidad en Cristo es Israel. Recibimos la ciudadanía de Israel. Ahora somos contados como parte del pueblo de Dios
somos contados como parte del pueblo de Israel, somos ciudadanos del pueblo de Israel, y esto es lo que marca nuestra nueva identidad. Una vez más, físicamente, genéticamente, en cuanto a la carne, nunca podemos cambiar quién somos. Pero mentalmente y espiritualmente es cuando ocurre el cambio. Y entonces, si por la fe llegamos a Dios, aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces dice la Biblia que Dios crea un nuevo hombre en nosotros, y ese hombre es el que recibe la ciudadanía de Israel. Así que esa es nuestra nueva identidad. Nunca se nos va a quitar la piel morena, los ojos chinos, los que tienen, o lo que sea, el pelo, pero sí vamos a cambiar nuestro corazón y vamos a recibir a Israel como nuestro pueblo, porque ahora, gracias a Cristo, somos hechos cercanos. Fíjese el versículo 19. Esto es bien importante. Versículo 19 dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos. ¿Qué significa eso? Ya no son gentiles. Y recuerden, Pablo les está hablando a la iglesia de Éfeso, que primordialmente eran gentiles. Pero aquí Pablo les dice, por cuanto ustedes, a través de Cristo, se han hecho pueblo de Dios y han recibido la ciudadanía de Israel, ustedes ya no son gentiles. Ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que con ciudadanos de los santos. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Y miembros de la familia de Dios. Lo que Pablo quiso dejar claro es que ahora que estamos en Cristo, nosotros los gentiles en cuanto a la carne, ya no somos identificados como gentiles ni extranjeros, sino con ciudadanos con el pueblo y la familia de Dios. En otras palabras, con Israel. Por estas razones que Pablo describió a los gentiles de la iglesia de Corintio como cuando eran gentiles, ¿verdad? Y cuando leímos aquí nuestro texto base que Pablo les dijo, ustedes cuando eran gentiles. ¿Por qué eran? Porque ya no son. ¿Ahora qué son estos gentiles? Ciudadanos israelitas. Exactamente. Son ciudadanos israelitas. ¿Ok? Y luego dice aquí en Efesios capítulo 2, 14 al 17. Dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Yeshua, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los dos pueblos que mencionan? Israel. Los gentiles. Exactamente, los gentiles y el pueblo de Israel. Dice, porque Él es nuestra paz. Ahora, la palabra paz en hebreo es shalom, y una de las definiciones de la palabra shalom es reconciliación. ¿Ok? Así que en otras palabras está diciendo aquí que en Yeshua somos reconciliados. Por eso dice que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, gentil y israelita, un nuevo hombre, haciendo la paz, el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Una vez más, los gentiles y los israelitas ahora son un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. El 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estaban lejos. ¿Quiénes estaban lejos?
Los gentiles. Los gentiles, dice, a ustedes se les presentó las buenas nuevas de paz, el evangelio de la reconciliación y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban cerca? Los israelitas. ¿Ok? So dice Pablo, tanto a los gentiles como a los israelitas se les presentó el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación, para que los dos fueran un solo hombre. De último, vamos a Efesios 3:6. Efesios 3:6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Yeshua por medio del Evangelio. Amén. So aquí una vez más Pablo, escribiendo a la misma iglesia de Éfeso, ¿ok? Dice que los gentiles son que coherederos. ¿Qué significa esa palabra? Que también les pertenece. Exactamente, que también les pertenece la herencia, ¿ok? ¿Y cuál herencia? La palabra de Dios. Sí. Bueno, la herencia que tenía el pueblo de Dios, que estos gentiles no la tenían porque no eran parte, pero ahora que son parte del pueblo de Dios, también tienen derecho a la misma herencia. Por eso son coherederos. Dice, y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Así que ahora, cuando un gentil se convierte al Dios de Israel, acepta a Yeshua como su Mesías y deja que el poder del Espíritu Santo le quite la gentileza para que ahora crea un nuevo hombre en nosotros, el cual la Biblia lo identifica como un ciudadano del pueblo de Dios, Okay. ciudadano de Israel. Entonces ya este gentil, Dios ya no lo mira como un gentil. Este gentil ahora es un israelita. Así que Dios no tiene una iglesia gentil y una iglesia judía. Dios no tiene un pueblo gentil y un pueblo judío. No. Lo leímos varias veces donde dice un solo hombre, un solo cuerpo, miembros de una misma familia. Los que estaban lejos y los que estaban cerca son uno solo en Cristo Jesús. Así que esa es nuestra nueva identidad. Como gentiles que hemos pasado por la conversión, ahora somos israelitas. Somos ciudadanos del pueblo de Israel. Entonces, una pregunta y con esto vamos a terminar, que nos va a llevar a la próxima clase del próximo sábado, si Dios permite. Al recibir este estatus nuevo de ciudadanos israelitas y ahora al ser contados como pueblo de Dios, ¿cuáles son nuestras responsabilidades y deberes? ¿Vamos a seguir viviendo como los gentiles? ¿O ahora tenemos que vivir como pueblo de Dios? Y si tenemos que vivir como pueblo de Dios, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se expresa eso? ¿Ok? Entonces, eso va a ser lo que vamos a estudiar la próxima semana, si Dios permite. ¿Qué nos corresponde como gentiles convertidos? ¿Ok? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? Amén. Así que, ¿alguien tiene una pregunta, algún comentario para concluir? ¿Cuál es la pregunta que yo te hice o me espero hasta? Oh, sí, ¿cuál era la pregunta una vez más? El que si ahora, ahora somos gentiles transformados de israelitas y cometimos un pecado, ¿seguimos siendo gentiles del mundo? Perfecto. Ahora, ¿qué sucede con el gentil que ya se convirtió a Cristo, que ya recibió la ciudadanía de Israel, que camina como a Dios le agrada?
y por ahí viene el Y día bautizado. y bautizado y todo, o sea, se esfuerza, Ujú. pero viene el día malo que habla Pablo, porque Pablo dice, vístanse de la armadura de Dios, cuídense, guárdense, santifíquense, porque va a venir el día malo. El día malo es ese día que vamos a ser tentados y que si no andamos bien fortalecidos vamos a caer en la tentación. So, ¿qué sucede cuando el gentil convertido cae? ¿Pierde su identidad? Vamos a ir a, si no me equivoco, segunda de Juan. Vamos para allá. Lo estoy haciendo de memoria, espero que esté bien. Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 1. No. Segunda de Juan. Sí, vamos. 1. Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 1. Segunda Más hay uno. solo hay- ¿Más hay uno? A ver. Entonces tercera. No, entonces va a ser primera de Juan. Entonces primera. Ok, sí. ¿Qué dice ahí? Sí, aquí está. Dos. Se los voy a leer. Eso es primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Ok? So Juan, la intención de Juan al escribir esto es para que no caigamos en el pecado, para que no caigamos en el error. Dice, les escribo esto para que no pequen. Y dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces aquí Juan está escribiendo a la iglesia, les dice, yo les escribo para que no pequen, pero si llega un día que ustedes llegan a pecar, dice, recuerden que tenemos abogado para con el Padre. En otras palabras, Yeshua es quien está a nuestro lado si cometamos un error y nos arrepentimos. Y Luisa, la clave de esto es el arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre un gentil que está en la iglesia, que ha pasado por este cambio, es que comete un error, comete un pecado, pero recapacita, se arrepiente y luego continúa su camino con Dios. O sea, no se queda en el pecado. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero se levanta. Esa es la clave. So, los gentiles que están en Cristo no significa que nunca vamos a errar, vamos a pecar, pero vamos a recapacitar, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y continuar mejorando cada día. Mientras que los gentiles del mundo, ellos viven en pecado. Ese es su estilo de vida. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no han pasado por este cambio. Entonces, mientras que el mundo vive en su pecado, se revuelca en su pecado, se embarra, y para ellos es normal. Para nosotros nos va a llegar el día que nos vamos a embarrar, pero vamos a ver la mancha, oh no, estoy mal. Nos voy a lavar, ¿verdad? Simbólicamente. Y es cuando buscamos a Dios, le pedimos perdón y continuamos, ¿verdad? Pero es muy diferente, o sea, no significa que voy a continuar haciendo el mismo pecado siempre, siempre y siempre, porque entonces eso no es arrepentimiento, eso es estar jugando. Entonces, es muy diferente vivir un estilo de vida de pecado a cometer un pecado. El estilo de vida significa que todos los días, Continuamente. ese es su estilo de vida. Pero si yo, al experimentar el cambio, caigo en error, me arrepiento, entonces aquí dice Juan, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Recuerden, y estudiamos esta serie del sacerdocio, Yeshua está ahí para ser intercesor por nuestros pecados. O sea, cuando pecamos, Yeshua nos cubre. Tenemos que parar el pecado, tenemos que parar, no hay que hacerle caso. Exactamente. Porque el diablo nos va a estar mandando uno tras otro, tras otro, tras otro. Y él sabe dónde es nuestro punto débil. Exactamente. Él sabe.
Él sabe Hay un dicho, no sé si lo voy a decir bien, que dice que el diablo es diablo, no por diablo, sino por viejo. ¿Ok? Entonces, él conoce a la humanidad, Sí. él sabe nuestros puntos débiles, sabe por dónde llegarnos. Obviamente no todos tenemos la misma debilidad, pero él sabe porque él nos estudia. Entonces dice a Pedro que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él está observando. Si ve que alguien se descuidó, dice, por aquí le voy a entrar. y ya sabe por dónde llegar. O si alguien le abre una puerta Sí. a nuestras vidas, entonces se mete. Entonces, mientras yo no abro esa puerta, nadie puede entrar a mi casa. Ahora, si yo la abro un poquito y digo, es un poquito, nadie se va a fijar que está abierta, sí la voy a dejar. Por ahí viene uno que va a estar chequeando todo y la va a abrir y aunque esté así de abierta, se mete a mi casa. Se mete a robar. Entonces, nosotros tenemos que procurar no abrirle puertas, no darle derecho legal al enemigo para que no entre en nuestras vidas. Y el problema es de que no solamente entra a mi vida, no solamente a tu vida, sino entra a mi hogar. Destruye todo. ¿Ok? Entonces, es por eso que es bien importante siempre estar como familia tratando de hacer lo correcto. Porque, por ejemplo, de nada sirve que mi esposa aquí, ella esté bien con Dios y trate de hacer bien las cosas, pero si yo salgo y ando haciendo cosas malas, por mí es que va a entrar el enemigo a mi hogar. Y como les digo, bueno fuera que solo a mí me arrastre. Me va a arrastrar a mí, a mi esposa y a mis hijos. Ujú. Ahora, lo contrario también es verdad. Si yo cierro las puertas, yo me consagro, la bendición que va a entrar a mi vida no solamente va a ser para mí, va a ser para mi esposa y para mis hijos. Entonces, como gentiles, ¿verdad? Debemos de despojarnos del viejo hombre, que dice Pablo, está viciado con los deseos de la carne, las impurezas del mundo, porque ese es el estilo de vida que llevamos. Ujú. Despojémonos de este viejo hombre y ahora adoptemos el nuevo hombre que es creado según la voluntad de Dios, según la imagen de Cristo, para buenas obras. ¿Cómo qué? Como pueblo de Dios. Con la ciudadanía que recibimos ahora de Dios, la ciudadanía de Israel, y ahora, antes que no éramos pueblo, dijo Pedro, ahora son pueblo por la misericordia de Dios. Amén. Entonces, este es el poder de entender nuestra identidad. Alguien que no sepa quién es, va a vivir como se le da la gana. Pero si ahora yo reconozco que soy ciudadano de Israel, que soy parte del pueblo de Dios, hay una expectativa de mi parte que debo cumplir porque soy parte de un pueblo santo. ¿Verdad? Por ejemplo, los que vienen a este país de Estados Unidos, vienen con sus tradiciones de su país, con su mentalidad de su país, con la manera en que nuestros países hacemos las cosas. Y cuando venimos a este país, la gente que no se molda a las leyes, al estilo de vida aquí, va a haber un choque. Ujú. Y aquí si hay algo, por ejemplo, allá en los países latinoamericanos, por lo regular se permite que atrás de las camionetas la gente puede ir sentada. Ujú. Sí. Aquí eso es prohibido, es ilegal. Entonces viene alguien de otro país y dice, a mí no me importa la ley de aquí, yo soy mexicano, yo hago las cosas a mi manera. Y anda así, ¿qué va a hacer la policía cuando lo pare? No estás en tu país. Si quieres andar así, regrésate de donde eres. Pero si vas a estar aquí, tienes que vivir según las leyes de este país. Entonces, lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Venimos del mundo donde vivimos, hacemos y deshacemos a nuestra manera, a nuestro antojo, y luego nos convertimos a Cristo. Somos ciudadanos del pueblo de Israel. ¿Vamos a seguir viviendo como vivíamos antes? No. No, por eso Pablo dice, acuérdense de cómo eran antes. Despójense del viejo hombre
ya no anden como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque ustedes ahora son ciudadanos del pueblo de Dios y por lo tanto deben de vivir como pueblo de Dios. Deben de ahora ser la diferencia. En el mundo, la gente hace lo que quiere. En el reino de Dios, en el pueblo de Dios, hacemos lo que Dios quiere. Eso significa que si Dios dice, no hagas esto, no lo vamos a hacer. Si Dios dice, haz esto, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios quiere. ¿Por qué? Porque soy pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sean ustedes santos porque yo soy santo, dice Jehová. Ahora, si ustedes, me imagino que Pablo quizás por ahí le dijo a alguien, si no quieren, pues entonces regresense al mundo, pero no estén en la iglesia y vivan como el mundo, porque no se puede mezclar luz con las tinieblas, o son o no son, Frío, o fríos o calientes, no, no, tibio. ¿ok? Se vomita. Entonces debemos marcar la diferencia y no es algo fácil, sabemos. ¿Por qué? Porque la carne es débil y la carne le gusta los deseos, dice Pablo, los deseos engañosos de la carne. Pero tampoco es imposible porque si no, Dios no lo va a pedir. Si Dios lo pide es porque se puede hacer, si estamos dispuestos a pagar el precio, si dejamos que Dios forme este nuevo hombre. Estando en una mentalidad gentil, estando espiritualmente conectado al mundo, va a ser casi imposible obedecer a Dios. Dice Pablo que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, ni se sujeta a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder hacer. Pero cuando dejamos que Dios vaya renovando nuestro entendimiento, vaya cambiando nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo es que nos ayude. Y conforme vamos caminando, se va haciendo más fácil, porque se va haciendo un hábito, ¿verdad? Cuando no estamos acostumbrados a hacer las cosas, es difícil. Pero conforme vamos caminando y aprendiendo, se va haciendo más y más fácil. Y se puede hacer. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bueno, muy buena pregunta, Luisa. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario sobre el tema de hoy? ¿No? Los que están en el Zoom, ¿alguna pregunta? ¿Han estado calladitos hoy? No, aquí todo claro. Todo claro. Todo claro. Ajá. Bueno, entonces, una pregunta para ustedes. ¿Cuál es nuestra nueva identidad? Israelitas, así es. Recibimos la ciudadanía de Israel. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues, muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Vamos a cortar aquí el video. Los que están mirando el video, Dios me los bendiga. Dios los prospere y nos miramos la próxima semana. Amén. Bendiciones. Bye.